En este video veremos la embriología del oído. Como introducción, el oído forma parte de una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. Es un órgano que en animales y personas es par. En el embrión se desarrolla en tres partes bien diferenciadas: oído interno, oído medio y oído externo. El oído externo es un órgano que capta los sonidos. El oído interno convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra cambios de equilibrio, mientras que el oído medio es un conductor de sonido entre el oído externo y el oído interno. De las tres capas germinales crecerán distintas estructuras. Desde el ectodermo nacerá el oído externo e interno, más la capa externa del tímpano. Desde el mesodermo crecerá la cadena de huesecillos que son el martillo, yunque y estribo, mientras que desde el endodermo nacerá el oído medio que corresponde a la caja timpánica, la capa interna del tímpano y la trompa de Eustaquio. Empezaremos conociendo el desarrollo del oído interno. La primera indicación del oído en desarrollo se identifica en embriones de aproximadamente 22 días con un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del rompencéfalo. Estos engrosamientos, llamados placodas óticas, invaginan pronto para formar las vesículas óticas o auditivas, también conocidas como otocistos. En la tercera semana, en el día 25, las placodas óticas siguen invaginándose formando la fosita ótica, que tiene una forma de saco, para finalmente terminar de cerrar, separándose de la capa externa formando las vesículas óticas o auditivas. Las células del otocisto se diferencian creando células ganglionares, creando los ganglios estatoacústicos, o también conocidos como nervio auditivo o nervio vestíbulo coclear, que es el octavo nervio craneal. Durante el desarrollo ulterior, en el día 28, cada vesícula se divide en un componente ventral que da origen al sáculo y al conducto coclear, y un componente dorsal que forma el utrículo, canales semicirculares y conducto endolinfático. Juntas, estas estructuras epiteliales producen el laberinto membranoso. Ahora hablaremos del sáculo, caracol y órgano de Corti. En la sexta semana de desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular en su parte inferior. Esta evaginación, conocida como conducto coclear, penetra el mesenterio circundante de manera espiral hasta el final de la octava semana, cuando completa 2 vueltas y media. En la séptima semana, las células del conducto coclear se diferencian en el órgano espiral de Corti, que convierte las vibraciones sonoras en señales eléctricas para la audición. Una conexión entre el conducto y la parte restante del sáculo se mantiene, pero confinada a un canal estrecho, recibiendo el nombre de conducto de Jensen. El mesénquima que rodea el conducto coclear pronto se diferencia en cartílago. En la 10ª semana, este caparazón cartilaginoso experimenta vacuolización. Esto significa que hay crecimiento de las células. Entonces, aparecen dos espacios perilinfáticos, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Entonces, la membrana vestibular separa el conducto coclear de la rampa vestibular, mientras que la membrana basilar la separa de la rampa timpánica. La pared lateral del conducto coclear queda unida al cartílago circundante mediante el ligamento espiral, mientras que su ángulo medio está conectado a una larga apófisis cartilaginosa que recibe el nombre de modiolo y está sostenida por ella.
Al inicio se aparecen las células epiteliales del conducto coclear, que al principio son todas iguales, pero al seguir el desarrollo dan origen a dos bordes, uno externo que tiene de 3 a 4 hileras y el otro interno que solo tiene una hilera, y será este último el futuro limbo espiral. Cada célula ciliada, conocida como célula sensitiva del sistema acústico, están cubiertas por la membrana tectoria, siendo una sustancia gelatinosa fibrilar unida al limbo espiral, cuyo extremo descansa en las células ciliadas, y la célula sensitiva, junto con la membrana tectoria, constituyen a lo que denominaremos como el órgano de Corti. Los impulsos recibidos por este se transmiten al ganglio espiral y luego al sistema nervioso mediante las fibras auditivas del nervio craneal octavo. Formación del utrículo y canales semicirculares. Durante la sexta semana, en el desarrollo de los canales semicirculares, aparecen como evaginación aplanadas en la parte utricular de la vesícula óptica. Con el tiempo, las partes centrales de los bordes de las evaginaciones se unen y desaparecen, dando origen a 3 conductos semicirculares. Un extremo de cada uno se dilata para formar la rama ampular, no así el otro para formar la rama no ampular. Sin embargo, como los dos del segundo tipo se fusionan, solo 5 ramas entran en el utrículo, 3 ampollas y 2 sin la dilatación. Las células de las ampollas forman una cresta llamada cresta ampular, que contiene células sensitivas para mantener el equilibrio, y otras áreas sensitivas similares que reciben el nombre de máculas o manchas acústicas. Se desarrollan en las paredes de los utrículos y del sáculo. Cuando el cuerpo cambia de posición, las fibras vestibulares del nervio craneal octavo transmiten al cerebro los impulsos generados en las células sensitivas, en las crestas y en las máculas. El sáculo se encarga de los movimientos de ascenso y descenso, mientras que el utrículo de los movimientos hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Durante la formación de la vesícula óptica, un grupo pequeño de células se desprende de su pared para constituir el ganglio estatoacústico. Otras células del ganglio se originan en la cresta neural. Posteriormente, el ganglio se divide en una parte coclear y otra vestibular, que inerva las células sensitivas, auditivas y del equilibrio del órgano de Corti. A continuación, hablaremos de la segunda parte del desarrollo del oído, que es el oído medio. A partir de la cuarta semana, veremos que el origen del endodermo va a derivar de la primera bolsa faríngea, y también esta crecerá lateralmente y se conectará con la primera hendidura faríngea. En el embrión humano de 5 milímetros, 32 días, se describen 4 repliegues o arcos branquiales. Estos arcos, numerados del 1 al 4 en sentido antero-posterior, están separados entre sí por 4 hendiduras dorso-ventrales, tapizadas, al igual que los arcos, por ectoblastos. Son las hendiduras branquiales. La primera hendidura separa el primero del segundo arco. A nivel profundo, en la cavidad faríngea existen 5 bolsas en cada cara lateral de la faringe, tapizadas de endoblastos, al igual que el resto de la faringe. Se trata de las bolsas branquiales. Las 4 primeras bolsas branquiales se sitúan frente a las hendiduras branquiales. El adosamiento del fondo de las 2 hendiduras branquiales constituye la membrana obturatriz. Cada arco se compone de un mesodermo en el que se desarrolla un cartílago, una arteria o un arco aórtico, así como un nervio que inerva los músculos denominados branquiales. La primera bolsa faríngea va a cubrir cavidades del oído medio y cara interna de la membrana timpánica. Del primer y segundo arco branquial aparecerán huesecillos de la cadena, músculos y tendones.
Ahora hablaremos de la cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. A la 9ª semana, la cavidad timpánica se origina del endodermo y proviene de la primera bolsa faríngea. La bolsa se expande en dirección lateral, entrando en contacto con el suelo en la primera hendidura faríngea. La parte distal de la bolsa, llamada receso tubo-timpánico, se ensancha para producir la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal permanece estrecha y forma la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, mediante el cual la cavidad timpánica se comunica con la nasofaringe. Ahora hablaremos de la formación de los huesecillos. El esqueleto de los dos primeros arcos branquiales da origen a los huesecillos, a excepción de la cara vestibular de la platina del estribo, que deriva de la cápsula óptica. Poseen características comunes. Se trata de los primeros huesecillos del organismo que se osifican por completo y también los primeros que alcanzan su tamaño adulto, ya en el feto de 6 meses. Cada huesecillo se osifica a partir de un único centro. El cartílago del primer arco se compone de dos partes, dorsal y ventral. En la parte dorsal se individualiza una masa mesenquimatosa. La parte ventral, más larga, se denomina cartílago de Meckel. En el mesenquima del palato cuadrado aparece el esbozo cartilaginoso del yunque, mientras que la parte dorsal del cartílago de Meckel formará el esbozo del martillo. Cabe añadir que en la cadena de huesecillos, aproximadamente en la 6ª semana de desarrollo embrionario, el martillo y el yunque aparecen como una masa única. Mediante su separación, en la 8ª semana, se forma la unión martillo-yuncal. La cabeza y el cuello del martillo se derivan del cartílago de Meckel, del primer arco del mesodermo, y la apófisis anterior del folius, del mesenquima óseo, y el manubrio del cartílago de Reicher, que deriva del segundo arco del mesodermo. El cuerpo y la apófisis corta del yunque se originan del cartílago de Meckel, primer arco del mesodermo, y la apófisis larga del cartílago de Reicher, del segundo arco del mesodermo. Posteriormente, el estribo a la 4ª semana será uno de los primeros de los 3 huesecillos en aparecer. Durante la 7ª semana emerge el anillo del estribo alrededor de su arteria. La lámina estapedial, que es de mesenquima óptico, al parecer se convierte en la platina del ligamento anular. A la 8ª semana se desarrolla la articulación yunco-estapedial. El esbozo del estribo se desarrollará en dos partes, una en la parte superior, que se va a convertir en la base del estribo, y otra, la parte inferior, que formará su cabeza y las ramas. El segundo huesecillo en aparecer será el yunque. Alrededor de la 7ª semana, el cuerpo y la apófisis corta del yunque se originan del cartílago de Meckel, del primer arco del mesodermo, y la apófisis larga del cartílago de Reicher, del segundo arco del mesodermo. Estos huesecillos alcanzan el tamaño del adulto alrededor de la semana 16, y es en esta misma semana
empieza la osificación y aparece primero en la apófisis larga del yunque. Ahora hablaremos del último huesecillo en aparecer, que es el martillo, alrededor de la semana 16. El extremo anterior del martillo permanece fusionado con el cartílago de Meckel hasta el quinto mes. Este último desaparece a continuación y se sustituye por el ligamento anterior del martillo, acompañado por la cuerda del tímpano y prolongado por el ligamento esfenomandibular. La osificación del martillo es doble, membranosa y escondral. El primer punto de osificación aparece al principio del segundo mes y por tanto su esposo mucho antes, y forma la apófisis anterior del martillo. Se trata de un punto de osificación membranosa. La apófisis anterior del martillo sería el homólogo del hueso gonial de los reptiles. El resto del martillo se osifica al principio del quinto mes, a partir del esbozo cartilaginoso. Al igual que sucede con el yunque, la condensación de las paredes se realiza al expensa de la cavidad medular. Osificación endostática o interna. Al sexto mes está osificado por completo, salvo a nivel de un disco cartilaginoso que prolonga el extremo de su mango y que persiste con mucha frecuencia en el adulto. Desarrollo del oído externo. Durante este proceso se desarrollan las siguientes estructuras. Conducto auditivo externo. A partir del tercer mes se desarrolla la primera hendidura faríngea. Las células epiteliales en el fondo del conducto auditivo externo, estas se irán proliferando hasta formar la placa epitelial sólida, la cual da origen al tapón meatal. En el séptimo mes se genera la membrana timpánica definitiva, debido a que el tapón meatal se va disgregando. Pabellón auricular. En el segundo mes se desarrolla debido a las 6 proliferaciones mesenquimáticas situadas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo. Se genera la fusión de prominencias auriculares y se convierten en el pabellón auricular definitivo. Membrana timpánica o tímpano. Siguiendo en el séptimo mes, el tímpano está formado por el revestimiento epitelial ectodérmico, es decir, se refuerza la estructura del suelo en el fondo del conducto auditivo externo. El revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica hace la unión con una capa intermedia de tejido conectivo, formando un estrato fibroso uniendo la pared del tímpano con el mango del martillo. Como su desarrollo es progresivo, debe llegar hasta el octavo mes. A medida que se da todo el crecimiento mandibular, el pabellón irá ascendiendo desde la región del cuello para implantarse de manera definitiva a nivel de los ojos. Anomalías. Debido a la complejidad de desarrollo del pabellón auricular, puede haberse afectado la implantación del pabellón durante una etapa inicial de desarrollo, que se da con todo el crecimiento craneal y mandibular, como también en una etapa final de desarrollo que no quede alineado correctamente. Otras anomalías que se señalan en las flechas pueden aparecer algunas fositas preauriculares que desde un principio pueden ser muy diminutas, pero puede llegar a verse como protuberancias más grandes, representando un desarrollo anormal del pabellón.
vemos en esta presentación, el oído consta de 3 partes diferentes, que funcionan conjuntamente para captar sonidos y transmitirlos al cerebro. Por lo tanto, el cumplimiento de la formación del oído en general, según la cronología establecida, es fundamental para evitar una malformación congénita, que le impedirá al niño tener una audición normal y probablemente tendrá que ser sometido a cirugía o ocupar audífonos. Claramente, esto depende del área afectada. Si es muy severo, podría presentar una hipoacusia congénita o también conocida como sordera congénita, que significa que al nacer no tendrá la capacidad de escuchar en uno o ambos oídos.